buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy, un tema para muchos desconocido, pero a la vez fascinante. Vamos a tener hoy como centro de nuestro programa la información y el análisis sobre el famoso reloj. Sí, uno de los relojes más famosos de la humanidad en estos momentos. ¿Cuál? Se le dice reloj del apocalipsis, reloj del día final. Bueno, tiene distintos nombres, pero de eso se trata. El reloj del apocalipsis, del día final, el reloj de cuando todo se supone que se acabe. ¿De qué les hablo? Un breve avance. El fin de la raza humana se encuentra muy cerca y sería provocado por el hombre, advierte un grupo de prestigiosos científicos. El reloj del apocalipsis que marca el riesgo de exterminio de la humanidad nunca había estado tan cerca del final. Solo está a 100 segundos de la catástrofe planetaria. Y para acompañarnos en esta odisea del conocimiento, doy de nuevo la bienvenida a un muy querido invitado, el doctor Luis Felipe Desdín, del Centro, déjeme ver si lo aprendí bien, Centro, yo le digo, de Desarrollo de Aplicaciones Nucleares. ¿Cómo es? Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear. Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear. Bueno, muchas gracias por aceptar y por estar aquí nuevamente. Yo le quiero proponer algo. Usted sabe muchísimo de todo esto, porque le he oído hablar y explicar sobre el tema. Yo le propongo que veamos primero cómo se ha estado reflejando en los últimos años en distintos medios, veamos materiales de video, documentales, y después regresamos aquí y usted nos complementa o nos analiza lo que acabamos de ver. ¿Le parece bien? Perfecto. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues con su venia pedagógica nos vamos a estos materiales sobre el reloj del apocalipsis, el reloj del fin del mundo, el reloj del día final, como usted quiera llamarlo. Adelante. En 1945, después de la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, un grupo de científicos creó el Boletín de Ciencias Atómicas para alertar a la sociedad sobre el peligro de las armas nucleares. Por ello, en la portada de la revista se dibujó un reloj con la manilla a 7 minutos de las 12, reflejando la urgencia y el peligro inminente. Pero la materialización del reloj vino después, en 1947. Al principio, su fin era alertar sobre amenazas nucleares, pero desde hace una década se tienen también en cuenta el cambio climático y los avances científicos y tecnológicos que podrían causar daño a la sociedad. Cuando las agujas del reloj están cerca de las 12, Cenicienta ya no es la única afectada. Las 12 en este reloj representa la medianoche de la humanidad y significa que los días en la Tierra se están acabando y la destrucción está cerca. La hora la deciden científicos, entre ellos 19 premios Nobel, que se reúnen 2 veces al año para calcular nuestro final. La primera vez que el reloj se adelantó desde que se creó fue en 1949, por la prueba de un dispositivo nuclear por parte de la URSS que iniciaba la carrera armamentística para la Guerra Fría y suponía un gran peligro para la sociedad del momento y futura. En la última mitad del siglo XX se ha ido adelantando y atrasando hasta 22 veces. Por ejemplo, con la firma de tratados para reducir el arsenal nuclear y para limitar las emisiones de gases tóxicos, las manillas se atrasaban, y con la Guerra de Vietnam el reloj se adelantó 5 minutos. Las veces que el reloj ha estado más alejado del fin del mundo fue en 1963, en 1972 y en 1991, cuando las agujas marcaban 43. En 1963 se retrasó por la prohibición de ensayos nucleares al aire libre. En 1972 ambos países frenaron su carrera armamentística y en 1991 se ponía fin a la Guerra Fría y las dos potencias se proponían reducir sus arsenales nucleares. En enero de 2015 el reloj se adelantó poniéndose a 3 minutos de las 12. La modernización de armas nucleares, el predominio de estas en Oriente y el avance del cambio climático fueron los responsables. El 26 de enero del 2017 el reloj se adelantó 30 segundos. La razón fue la llegada de Donald Trump y sus políticas bélicas. Estamos a 30 segundos de situarnos tan cerca como en 1953, cuando las manillas del reloj marcaron I-58, después de que Estados Unidos y Rusia desarrollaran y probaran sus primeras bombas termonucleares. Estados Unidos probó con una bomba que borró un islote del Océano Pacífico del mapa. Se dice que durante la tensión que hubo en la Guerra Fría con la crisis de los misiles en Cuba, el reloj tendría que haberse adelantado por lo menos a I-59, pero no se llegó a marcar porque el conflicto se solucionó antes de que los científicos se reunieran. Con los problemas y las amenazas que se están dando entre Estados Unidos y Corea del Norte, nos preguntamos si los expertos adelantarán más el famoso reloj.
Lo cierto es que están poniendo muy fácil el fin del mundo y nos dirigimos a pasos agigantados a los peligrosos niveles de 1953. El Boletín de Científicos Atómicos, que cuenta con varias decenas de premios Nobel entre sus integrantes, puso en 2020 el reloj del apocalipsis o Doomsday Clock a 100 segundos de la medianoche. Fueron acusados de alarmistas, pero unas semanas después, el coronavirus se expandió por el mundo. Para el 2021, decidieron mantener el también conocido como reloj del fin del mundo en la misma hora, y advirtieron que la humanidad nunca había estado tan cerca de su final, ni siquiera en el apogeo de la Guerra Fría. En el canal RCN te contamos qué es el reloj del apocalipsis y las razones por las cuales el Boletín de Científicos Atómicos lo mantiene a 100 segundos de la medianoche. El Boletín de Científicos Atómicos creó el reloj del apocalipsis durante 1947 para denunciar el peligro de autodestrucción al que se acercaba la humanidad con la llegada de las bombas atómicas. Sin embargo, otros riesgos se suman a la preocupación inicial, como la pandemia, la inestabilidad política, el cambio climático e incluso la inteligencia artificial. En 2007 se incluyó el cambio climático como un peligro grave para la humanidad que requería una respuesta urgente e inmediata. Desde entonces, el reloj se ha acercado cada vez más a la medianoche por las altas temperaturas registradas en el planeta. La presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, Rachel Bronson, advirtió que la letal e inspiradora pandemia de COVID-19 sirve como una llamada de atención histórica, una ilustración vívida de que los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales no están preparados para manejar las amenazas que verdaderamente ponen fin a la civilización, como las armas nucleares y el cambio climático. Por su parte, la doctora Asha George, quien pertenece al Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín, agregó que, como podemos ver con la pandemia actual, algo tan pequeño como una mutación viral podría acercarnos al día del juicio final. Debemos seguir tomándonos esta amenaza en serio. El informe que anualmente publican junto al reloj, en 2021 señala que, en esta época de auténtica crisis, los gobiernos renunciaron con demasiada frecuencia a su responsabilidad, ignoraron los consejos científicos, no cooperaron, ni se comunicaron de manera eficaz y, en consecuencia, no protegieron la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Hola amigos voltaicos, os traigo una gran noticia. Estamos a 3 minutos de la desaparición de la raza humana. En 1947, expertos nucleares de la Universidad de Chicago crearon el llamado reloj del apocalipsis. Un reloj metafórico que sirve para calcular los minutos para la medianoche que le quedarían a la humanidad hasta que un cataclismo acabe con todo. En principio representaba la amenaza de una guerra nuclear global, al más puro estilo juegos de guerra. Pero en los últimos años se ha incluido la amenaza del cambio climático y la nanotecnología como causas de la aniquilación de la raza humana. En enero de 2015, este reloj avanzó hasta colocarse a 3 minutos del fin de los tiempos. ¿Pero estamos realmente en serio riesgo de desaparecer? Aunque no parezca, la vida en la Tierra es muy frágil. De hecho, se puede considerar casi un milagro, desde el punto de vista químico e incluso cosmológico, que exista un universo propicio para la vida y no solo eso, sino que exista un planeta en donde la existencia de seres vivos sea posible. Pero este milagro está continuamente amenazado. Son tantos los peligros que lo raro es que no nos hayamos ido al garete todavía. Os voy a dar unos ejemplos. El cambio climático podría transformar la Tierra en un lugar tan inhóspito como Venus, un desierto sin vida. Una plaga producida por algún patógeno que mute y se extienda rápidamente en los humanos, o yo que sé, que aniquile la vida vegetal. Todo esto podría también acabar con la vida humana. O un asteroide que impacte contra la Tierra. Fijaos, simplemente con uno pequeño de 1 kilómetro de diámetro, ¡bam! De eso todo el mundo la porra. El estallido de una supernova en una galaxia cercana podría bombardear la Tierra con partículas de alta energía. O el estallido de un volcán, una glaciación o agentes meteorológicos extremos.
Aunque quizás el más triste de todos es la amenaza antrópica de que nos aniquilemos nosotros mismos. Una guerra nuclear podría suponer el fin para todos nosotros. Pero ¿sabías que esto ya ha ocurrido antes? No sería la primera vez que ocurre una extinción masiva en nuestro planeta. De hecho, es algo que lleva ocurriendo continuamente desde la aparición de la vida. Desde la extinción de los dinosaurios hace 60 millones de años hasta la extinción masiva que acabó con el 96% de formas de vida en la Tierra hace 250 millones de años. Existen, que sepamos, 8 grandes extinciones registradas y lo curioso es que cada una de ellas se ha producido de forma regular cada 26 millones de años. ¿Qué puede acabar con la vida en la Tierra de forma regular? Pues no lo sabemos, pero tenemos alguna pista. Restos geológicos correspondientes a estas épocas de grandes extinciones muestran grandes cantidades de iridio. Iridio es un material que se encuentra normalmente en asteroides. Pero ¿de dónde vienen esos asteroides? En 1984, dos grupos de astrofísicos de las universidades de Princeton y Berkeley elaboraron una hipótesis por la cual el Sol pertenecía a un sistema binario en el que en el otro foco se encontraba una estrella apagada o enana marrón llamada Némesis, y que era la responsable de empujar en su paso cercano al Sol las rocas que están en la nube de Oort, cercana a la Tierra. A día de hoy nadie ha visto a Némesis y por suerte para nosotros de existir, aún estamos a medio camino de su próxima visita, dentro de unos 15 millones de años. En cualquier caso, la humanidad es mucho más frágil de lo que parece y el universo es mucho más inmenso y oscuro de lo que nosotros pensamos. Igual es verdad que solo nos quedan 3 minutos. Y si fuera así, ¿qué harías tú con esos últimos 3 minutos? La raza humana se encuentra muy cerca y sería provocado por el hombre, advierte un grupo de prestigiosos científicos. Selvin López nos trae este reportaje especial, El reloj del apocalipsis. El reloj del apocalipsis que marca el riesgo de exterminio de la humanidad nunca había estado tan cerca del final. Solo está a 100 segundos de la catástrofe planetaria. No hay otra cosa que esperar, son tiempos finales. Esto que estamos pasando ahorita es nada en comparación a lo que viene. Estamos en los últimos tiempos. Si esto no es el fin, en algo se le parece. Estamos en los últimos tiempos, estamos en el tiempo final de la historia de la humanidad. El Boletín de Científicos Atómicos creó en 1947 el reloj del apocalipsis. Pero, ¿qué es lo que provoca que las manecillas se alteren? Esta responsabilidad está en manos de un panel de científicos que incluye a 13 premios Nobel. Desde su creación, este reloj es movido por diversas razones, impulsado por una sociedad cada vez más desmedida. Creo que este reloj responde a una situación concreta y específica. El simbolismo que este reloj ofrece a la sociedad es importante porque nos hace ver desde un punto de vista relativo en qué momento de la sociedad estamos en cuanto al hipotético fin de lo que pudiera ser nuestra sociedad humana como tal y como especie. Las alteraciones políticas, conflictos bélicos y la creación de armamento nuclear parecían ser la principal causa que nos llevaría al apocalipsis. Esto ha cambiado y desde el 2007 hay otra poderosa razón que pone en riesgo la existencia de la sociedad. Claramente pondría como el motivo más preocupante para la especie humana y para la subsistencia de la especie humana el calentamiento global y el cambio climático. Si la pandemia del COVID-19 ha puesto en vilo a los líderes de todas las naciones, cuanto más debería ser preocupación el problema ambiental global, inundaciones, sequías, olas de calor y frío, que como consecuencia llegaríamos a una pérdida generalizada de la biodiversidad. Son cosas que nunca se habían visto, pero que yo creo que los tiempos cada vez están más cerca. Supuestamente habríamos controlado la tecnología médica hasta el punto de que nunca en la historia de la humanidad podíamos salvar tantas vidas de una manera médica, ¿verdad? Pero solo ha sido necesario que un pequeño virus acumule aleatoriamente un tipo de mutaciones que le haya permitido saltar probablemente desde una especie animal a humanos. Y de repente la sociedad humana se ha tambaleado hasta puntos absolutamente inimaginables.
Las manecillas del reloj no se detendrán y nuestra desequilibrada manera de manejar los recursos naturales nos llevaría a la escasez. Y es aquí donde el punto se vuelve álgido. Vienen más catástrofes, esto no es nada lo que está pasando. Todos estos factores que se van añadiendo poco a poco van a causar un impacto de estrés muy importante a todas las sociedades, de tal manera que los riesgos de perder este periodo tan largo de paz global puedan desaparecer. Eso me preocupa mucho. Porque en el momento que hay recursos naturales y comida para todo el mundo, no hay problemas, pero en el momento que no hay recursos naturales o recursos energéticos y comida para todo el mundo, es cuando los distintos países pueden tener más riesgos de tensión con otros países. Las amenazas que advierte el reloj apocalíptico pueden ser revertidas y están en nuestra conciencia. Podemos evitar llegar a la medianoche. Debemos detenernos, no para salvar al planeta que ya lleva más de 4 billones de años y sigue aquí, sino para salvarnos a nosotros mismos. Cuando existen problemas tan graves para la humanidad siempre ha sido capaz de solucionar esos problemas, pero para poder solucionar esos problemas hay que reconocerlos, hay que aceptarlos y hay que todos juntos, todos los gobiernos y todas las sociedades unirse para poder implementar soluciones en conjunto. A través de su historia, la Tierra ha albergado diversas especies. Muchas ya no existen y probablemente ese sea el destino de la especie humana. Sin embargo, no deberíamos de acelerar el proceso. Deberíamos de hacer todo lo contrario. En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión iniciamos hablando del llamado reloj del apocalipsis. Es una herramienta simbólica que fue creada hace 76 años y que muestra lo cerca o lejos que los humanos estaríamos del fin del mundo. Si empezamos a ver un intercambio de armas nucleares, es probable que veamos una guerra nuclear, lo que es extremadamente preocupante. Luego surge una segunda amenaza, no menos importante, y es que no es solo el riesgo de detonaciones, explosiones y radiación, de lo que todo el mundo es consciente, sino también los efectos climáticos globales que podrían matar a miles de millones. Los expertos señalan que una combinación de guerras, crisis climática y una continua lucha entre los estados por los recursos naturales que pueden llegar a escasear son definitivos para acercar a la humanidad a la hora del apocalipsis. Hablemos del reloj del apocalipsis. ¿Usted sabe qué es eso? Es un reloj simbólico que fue creado por una publicación científica en el año de 1947. Desde entonces, este reloj siempre ha estado solo a minutos de la medianoche. Dependiendo de la gravedad de las amenazas que enfrenta la humanidad en un particular momento histórico, el reloj se adelanta o se atrasa. Mientras menos minutos quedan para llegar a las 12 de la medianoche, más cerca se supone que estamos del fin del mundo, el apocalipsis. Recientemente este reloj del apocalipsis se adelantó para marcar 100 segundos para la medianoche. Es lo más cerca que hemos estado como humanidad. Así que hoy nos vamos a dedicar a entender por qué se adelantó y qué otros eventos han hecho mover este reloj simbólico a través de la historia. Miren. El riesgo de una guerra nuclear, el ritmo acelerado del cambio climático y la proliferación de noticias falsas son algunos de los factores que en el 2020 llevaron a los miembros del Boletín de Científicos Atómicos a fijar el reloj del fin del mundo a 100 segundos para la medianoche. I have to admit at first we set the clock in November. Debo admitir que fijamos el reloj a 100 segundos del fin del mundo en noviembre de 2019, antes de las recientes acciones militares de Estados Unidos e Irán, de la amenaza de Irán de dejar el Tratado de No Proliferación Nuclear y la salida de Corea del Norte de los diálogos con Estados Unidos. And North Korea's abandonment of talks with the United States. Desde 2018, este reloj simbólico había marcado 2 minutos para el apocalipsis. A esa misma hora, estuvo en 1953, cuando Estados Unidos y Rusia
comenzaron a probar sus armas termonucleares, dando paso a la llamada carrera armamentista. Pero no siempre hemos estado tan cerca del fin del mundo. El reloj pasó de marcar 10 minutos para la medianoche en 1990 a marcar 17 minutos en 1991, luego de la firma del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre el mandatario estadounidense George Bush padre y el líder ruso Mikhail Gorbachev. En 1963, la crisis de los misiles en Cuba lo llevó a 12 minutos de la medianoche. Y en 1974, cuando estalló el conflicto bélico entre Israel y la coalición de países árabes, pasó de 12 a 9 minutos. En la última década, las manecillas de este reloj apocalíptico se han movido 5 veces. Nunca antes en un periodo de 10 años se habían movido tanto. Un recordatorio de que sin tomar medidas nos acercaremos cada vez más al final. Acabamos de ver estos diferentes videos de los últimos años, cómo se refleja este tema. Doctor Luis Felipe Desdín, ¿qué nos puede decir de lo que acabamos de ver? Que no repita, que es el pecado capital aquí, sino que complemente o analice o opine sobre estos materiales. El reloj del juicio final o del apocalipsis está asociado a una revista científica que se llama Boletín de los Científicos Atómicos. Fue una revista que fue creado por los participantes del proyecto Manhattan de la Universidad de Chicago. Y no es una cosa casual. Fueron un grupo de ellos, estimularon, hicieron muchos esfuerzos para que se creara el arma nuclear porque temían sencillamente que Hitler la estuviera construyendo. Pero una vez que ya prácticamente Alemania había sido derrotada y que Japón estaba en una situación muy débil, se opusieron al empleo del arma nuclear contra la población civil. Y de hecho las bombas se lanzan el 6 y el 9 de agosto en Japón, y ya en septiembre de 1945 ellos estaban organizando esta revista. Y posteriormente ellos crean, o este grupo crea, el llamado reloj del fin del mundo, el reloj del apocalipsis, que era un símbolo, que ese símbolo es un símbolo que estaba en la portada de esa revista, en el Boletín de los Científicos Atómicos. A pesar de que se comenzó a crear este movimiento en septiembre del 45, el reloj no llega o se crea hasta el año 47. Y se crea bajo el efecto, porque en el año 47 es que se viene a conocer de verdad el efecto de la bomba atómica. Es decir, cuando empiezan a traer a algunos sobrevivientes de las explosiones atómicas para estudiar, supuestamente para curarlo, pero para estudiar el efecto de las armas nucleares sobre las personas. Y entonces, en el 45, mediados del 45, se usa el arma nuclear, pero en realidad tarda bastante tiempo en que la opinión pública llegue a conocer los efectos de esa arma nuclear. Y eso, precisamente, ese grupo crea en Chicago esa imagen, ese símbolo, ese medio para explicar precisamente el riesgo que estaba experimentando la humanidad con la creación de nuevas armas que podían destruir a la humanidad. Y el reloj como tal está situado en un edificio de la Facultad o Escuela de Ciencias Públicas de la Universidad de Chicago, que se llama el edificio Keller. En sí, este símbolo o esta metáfora del fin del mundo aprovecha el hecho de que en toda la cultura occidental está profundamente plagada o penetrada por la mitología judeocristiana del fin del mundo. De hecho, en el Antiguo Testamento hay muchísimas alusiones en distintas partes del Antiguo Testamento a un fin del mundo catastrófico. Y también en el Nuevo Testamento. Hay una parte del Nuevo Testamento que tengo entendido que es el libro de las revelaciones de San Juan, que se le atribuye a San Juan, que habla del Apocalipsis. Y
hace una descripción o lo muestra como un juicio a la humanidad en que todas las personas serían juzgadas de acuerdo a sus actos como tal. Y esto está muy vinculado porque muchos de los que crearon esa revista, que fueron los creadores del arma nuclear, ellos tenían ciertos remordimientos y consideraban algunos de ellos que el acto de crear el arma nuclear era un pecado. Inclusive el director técnico del proyecto, un científico norteamericano que se llamó Robert Oppenheimer, y permítanme citarlo, en el año 48 dijo, en cierto sentido elemental, que no borran por completo ni la vulgaridad, ni el humor, ni la exageración, los físicos han conocido el pecado. Y es un conocimiento que no pueden olvidar. Es decir, para ellos la creación del arma nuclear era un gran pecado y también representaba el peligro de la destrucción de la humanidad, de ese juicio final. Por otra parte, en la cultura occidental, el concepto del apocalipsis también ha tenido una influencia tremenda. Hay grandes artistas que han utilizado eso. Por ejemplo, Durero tiene una serie sobre el apocalipsis muy famoso. En la Capilla Sixtina está el famoso fresco asociado al apocalipsis. También yo leí en una ocasión un escrito de Quevedo sobre una descripción que es unos sueños sobre el apocalipsis. Es decir, Francisco de Quevedo, un gran escritor español del siglo de oro de la literatura española, y también más recientemente en el siglo XX hay una obra muy famosa que son Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, del escritor valenciano Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, que él lo asocia a la guerra. El apocalipsis aparece asociado a la guerra. Otro elemento que hay que ver es por qué se escogen las 12 de la noche en esa imagen. Las 12 de la noche en toda la mitología, en todas las leyendas, es la hora que las fuerzas oscuras toman el poder, salen. Los depredadores, por ejemplo, salen como tal a cazar a sus presas. Es decir, las 12 de la noche tiene, esa hora tiene un sentido muy, muy especial. Por ejemplo, en Hamlet es la hora en que sale el fantasma del padre asesinado. Hay otras obras también muy famosas en las cuales, por ejemplo, yo recuerdo, hay un cuento de Edgar Allan Poe que es, creo que la Máscara Roja, que es un grupo de nobles que le están huyendo a la peste en un castillo y a las 12 de la noche llega una persona no invitada con una máscara roja, pero que en realidad lo que representa es la llegada de la peste, porque ellos estaban ahí huyéndole a la peste. Y por otra parte, ese reloj tiene el sentido también de un conteo regresivo hasta el final. Por eso que en el año 47 se crea el reloj, pero en el año 49 es que se le empieza a mover. ¿Por qué es en el año 49 que se empiezan a mover las manecillas del reloj? Porque en el año 49, en agosto, los rusos llegan a tener, los soviéticos, su bomba atómica propia. Y entonces eso hace que se desplace el reloj mucho más cerca de las 12 de la noche, la hora fatídica del fin del mundo. Después, en el año 53, hay otro momento en que las manecillas se acercan mucho. ¿Por qué? Porque se crean las armas termonucleares. Es decir, las bombas atómicas están limitadas a 500 kilotones. No se pueden construir bombas atómicas de más potencias que ellas. Y entonces se creó un arma de potencia ilimitada que era la bomba de hidrógeno, que utiliza una bomba atómica como si fuera el encendedor, pero lo que produce es una reacción que en vez de desintegrar el uranio, lo que fusiona isótopos ligeros del hidrógeno, que es lo mismo que ocurre en el Sol. Y entonces ya eso tenía una potencia capaz de destruir cualquier objeto, cualquier ciudad, cualquier instalación. Es decir, y tenía una capacidad de destrucción muy grande. ¿Por qué se crea esa arma? Porque si ustedes regresan y analizan los años 50, en esa época no había proyectiles intercontinentales que tuvieran capacidad de impactar con precisión. Y entonces era una situación de creación de un arma suprema de destrucción absoluta. Porque era tirarla para que arrasara todo. Es una época terrible. Por eso, en esa época el reloj se acercó tanto. Después hubo algunos, comenzaron ciertas regulaciones. Si ustedes observan
el comportamiento del tiempo hasta las 12 de la noche, cuánto tarda, cuánto falta pegar a las 12 de la noche en distintas épocas, es como una montaña, es decir, con picos y valles. Los picos cuando está a más distancia de las 12 de la noche es porque hubo algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, el año 57 fue un periodo en que prácticamente hubo un año sin pruebas nucleares. Estuvieron a punto de firmarse acuerdos de prohibición de ensayos nucleares entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sin embargo, hubo fuerzas entre los Estados Unidos que obligaron a Eisenhower a reanudar las pruebas. Usted, si mal no recuerdo, en uno de los materiales se dice que a pesar de que la crisis de octubre en Cuba se dice que es el momento que más cerca estuvo la humanidad de una conflagración nuclear, el reloj no se alteró. El problema es que el reloj tiene determinada inercia en que tienen que ponerse de acuerdo un grupo de personas que son un poco como el grupo promotor o los patrocinadores de ese reloj, que entre paréntesis ahí en ese grupo están pesos pesados de la ciencia, siempre lo ha habido, ¿no? Desde Albert Einstein hasta numerosísimos premios Nobel. Y actualmente también la junta consejera de del reloj como tal, hay científicos muy nombrados, pero tienen el problema de que eso tiene una inercia, es decir, ellos tienen que ponerse de acuerdo, valorar los riesgos políticos, militares, etcétera. Y hay momentos que si los eventos son muy rápidos, pues sencillamente no es el reloj. No dio tiempo a ponerse. No dio tiempo, es decir, la solución por Pero suerte, lo hubieran puesto. Lo hubieran puesto bastante cerca. Más cerca que como está ahora. Tal vez, pienso que sí. Ahora está a 90 segundos. Hasta el año 2017, por ahí 2018, estaba a 2 minutos. Después se bajó. Actualmente está a 1,5 minutos del Armagedón. Es una situación bastante... ¿Qué usted cree de este reloj? ¿Qué va a pasar, en su opinión, con este reloj en el futuro? ¿Seguirá? ¿Cambiará la metodología? ¿Seguirá igual? ¿Se incrementará su peso de influencia en opinión pública o no? ¿Qué usted cree? Yo creo que sí va a ganar en peso, porque también están apareciendo otros riesgos que no son necesariamente los nucleares. Aunque ahora estamos en un escenario nuevo que nadie podía imaginar en el año 90 con la desaparición de la Unión Soviética. Hay otros riesgos, hay ahora mayor cantidad de jugadores. Es decir, hay otras potencias nucleares que no la había. Antes era una confrontación Unión Soviética-Estados Unidos, ahora la India, Pakistán, Corea del Norte, Israel. Es decir, de hecho Israel tiene probablemente más potencial nuclear que grandes potencias que están en el Consejo de Seguridad de la ONU, como es el caso de Francia o el Reino Unido. Es decir, que yo pienso que sí, que se va a mantener. Que va a mantener, y aparte de eso, detrás está también el prestigio de científicos muy reconocidos. Eso bueno, ya usted lo dijo. El grupo que está alrededor del reloj son mentes científicas de primer nivel. Y que siempre estuvo y está vinculado a otros actores también. Por ejemplo, el Boletín de Científico Atómico tuvo una conexión cercana por Einstein y otros científicos, por ejemplo, al movimiento Putwatch, que se creó en Canadá, que eran personalidades también por la paz mundial, donde estaba un movimiento que creó Bertrand Russell y Albert Einstein, y que había científicos muy renombrados. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo. Yo le quiero pedir algo, a ver si usted accede aquí en cámara. Hoy hablamos del reloj y del peligro que significa cualquier amenaza nuclear, aunque ahora hay más amenazas para la extinción. Aquí se ven como el cambio climático, ya se vieron en los materiales. Pero a mí me gustaría, por ese conocimiento enciclopédico que tiene usted, que lo ha demostrado hoy aquí, usted me dirá, pero ¿es un físico nuclear o un historiador del arte, que es lo que estaba hablando? No, es un físico nuclear, él es físico nuclear. El doctor Desdin, lo que nos dio una muestra de cultura, yo diría, enciclopédica general. No, el problema es que cuando uno se dedica a una profesión, también tiene que tener por lo menos idea, es decir, se supone que la persona que se dedique a la ciencia, las personas ven a la ciencia como algo que no tiene que ver con la cultura, cuando al contrario, la ciencia es un componente muy importante de la cultura. Y la cultura general integral yo creo que es un concepto que es muy válido. Muy válido, sí. Yo le quiero pedir algo. ¿Usted cree que podamos hacer un programa con usted, uno o dos, pueden ser dos, donde usted nos hable de cómo fueron
los tres países, los tres grupos y el nacimiento de la bomba atómica. La Alemania nazi, la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, pudiera. Usted me acompañaría en esa odisea. Sí, es una... Porque ahí, mire, ahí hay factores científicos, factores económicos, factores militares, espionaje, ahí hubo de todo en esa historia, ¿no? ¿Estaría de acuerdo? Sí, información que también estuvo clasificada durante muchos años y que hay cosas que a veces están saliendo ahora. ¿Está de acuerdo? Sí, bueno, mire, perfecto. Comprometido frente a cámara. No puede, ya haremos los dos programas. Creo que daría para 2 programas analizarlo. Entonces, muchísimas gracias. Le pido que me acompañe rápidamente a lo que llamamos aquí el momento de nuestros accionistas principales, donde recibimos todo tipo de correspondencia, opiniones de ustedes y muchas veces eso da origen a programas como ha sucedido ya. Este lo envía Ángel Miguel Sánchez Perdomo. Dice, ha estado muy interesante el programa sobre el sistema inmunológico, pero quisiera, si es posible, hicieran un programa sobre Nicolás Tesla para profundizar más sobre él. Bueno, muchísimas gracias. Nicolás Tesla. Hacemos el programa. Bueno, no creo que sea la persona más indicada para hablar. Bueno, usted nos ayuda a buscar la persona. Sí. Porque es que mucha gente, yo no sé si es por las películas que se han hecho. Hay un símbolo, es decir, la contraposición de Tesla contra Edison es el fin de una época. Edison era el inventor como tal, que representa el momento en que la tecnología está empujando a la ciencia. Ya Tesla es un científico y es un cambio de paradigma en que la ciencia empieza a empujar a la tecnología. Doctor, eso para el programa. No tenemos tiempo aquí. Eso para el programa de Tesla. Pero eso haría falta un experto en ese campo. Pero es que yo creo que eso tiene mucho que ver con la película que se ha hecho, que ha circulado mucho, no hace unos años, de Tesla y Edison y todo esto, pero nos llega, no es el único caso de gente que nos pide sobre Tesla. Hay cosas de que si Tesla descubrió cosas maravillosas que no se han hecho y resolvería. Bueno, ya eso son las cosas que aclaramos aquí siempre. Pero bueno, usted nos va a ayudar en ese programa. Voy a encontrar ayudar a la persona. Encontrar a la persona. Va a ser un papel de buen productor de televisión, en este caso. Muchísimas gracias, doctor. Y quiero decir algo. Todas las preguntas que ustedes mandan sobre este programa, el sábado en el programa de radio se las leemos al invitado. O sea, sale el programa de domingo, ustedes escriben a la página de Facebook de Pasaje a lo Desconocido y nos dejan sus preguntas. Y el sábado, en el programa de Radio Rebelde, se les lee las preguntas a los invitados y las responden allí. Lo digo para que sepan que lo que manden a la página el sábado en el programa de Radio Rebelde, y así estamos entrando, doctor, rápido en el momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes pueden interactuar con nosotros. Como siempre, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde, donde repito, insisto en esto, las preguntas que ustedes manden a la página de Facebook de nuestro programa el sábado 12 y 15 del mediodía por Radio Rebelde, lo están viendo ahí en pantalla, se las leemos al invitado en el programa. En el programa hay teléfonos abiertos, la gente llama, pero además leemos las preguntas que durante la semana ustedes mandan a nuestra página de Facebook. Dicho esto, doctor, quiero reiterarle las gracias. Está comprometido para 2 programas más y de productor en el de Tesla. Mire qué buen negocio hicimos aquí con este programa con usted. Muchísimas gracias, doctor. Invaluable su participación. Además, qué curioso y qué interesante lo que hizo hoy, dando una clase de vinculación arte, ciencia, historia y actualidad. Las 4 cosas. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, solo me resta, como cada domingo, invitarlos a que esto sea solo un inicio para que usted busque, lea, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.